¿Eh? El Señor nos bendiga a través de su palabra y a través de nuestro hermano. Vamos a recibir la preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Con un fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso, hermano, al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, hermano, bendiciones, siervo. Gloria al Señor. Reciban todos un cordial saludo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué bueno que es estar en la casa del Señor y mejor aún hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos vinieron contentos en esta tarde? Qué bueno, hermano. Quiero extender también un saludo a las personas que nos ven a través del canal YouTube, Facebook, y también nos siguen por la internet. Amén. Hoy estamos predicando la palabra desde La Carpio, en Costa Rica, y en la iglesia de nuestro hermano Pastor Felipe. Así que vamos a hacer la voluntad del Señor. Hoy es el día que hizo el Señor para que usted reciba la bendición. Amén. Qué bueno que es Dios, hermano. Hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a leer una porción bíblica que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. El versículo 12 también. Hechos capítulo 12. El versículo 12. Preste atención en esta hora a lo que el Señor quiere hablar con usted. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le abrieron, le vieron y quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Tome asiento dando gloria a Dios en esta tarde. Siéntase con la libertad de alabar al Señor, hermanos. Trate de aprovechar la palabra al máximo. Yo sé que el Señor tiene algo en esta tarde para usted. Esta predicación tiene por título un hombre llamado Juan Marcos. Amén. Amén, aleluya. Un hombre llamado Juan Marcos. Este capítulo 12 del libro de los Hechos comienza narrando un milagro grandioso que recibió Pedro. Dice que ya Herodes había capturado a Jacobo y había capturado también a Pedro y lo tenía encarcelado, y el mismo día que le iba a dar muerte a Pedro se le apareció un ángel del Señor, y ya sabemos la historia. Empezaron a pasar la primera guardia, la segunda guardia, y dice la palabra que la puerta principal, que era una puerta de hierro, se abrió por sí misma y quedó Pedro liberado. Pero él dice, volviendo en sí, dice que él entendió verdaderamente que el Señor había enviado un ángel para liberarlo de la mano de Herodes. Y aquí comienza en donde comenzamos, en el verso 12. Habiendo considerado esto, se fue a la casa de María, la madre de Juan. Oiga esto, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y de este hombre es el que quiero hablar. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó una muchacha que trabajaba ahí, que se llamaba Rode, me imagino que era la sirvienta de ahí de la casa. Esto me hace saber que María
la madre de este hombre llamado Juan, de apodo Marcos, era una mujer acomodada, tenía dinero. Ahí se reunía la iglesia, dice que estaban todos juntos ahí orando para que el Señor liberara a Pedro. Entonces quiere decir que en esa iglesia, en esa casa también se reunía la iglesia del Señor, amén. Pero también dice que eran personas acomodadas, eran personas que recibían a la iglesia en su casa. Me imagino que ahí compartían el pan con todos. Ella tenía un hijo que se llamaba Juan y de apodo le decían Marcos. Y pasó algo muy importante, hermano. Pedro llega a este lugar y empieza a contarle a la iglesia las maravillas que ha hecho el Señor en su vida. Y empieza a decirles: hoy, esta misma noche, me iban a sacar para darme muerte. Pero el Señor envió un ángel y empieza a contar la historia. Y entonces empieza a suceder algo importante, hermano. Aquel muchacho llamado Juan, de apodo Marcos, está escuchando todo lo que Pedro dice. Está escuchando cómo el ángel lo liberó de la primera guardia que había. ¿Sabe cuánto componía una guardia en Israel? Una guardia eran 10 soldados. Y pasaron la primera y la segunda guardia. Quiere decir que pasaron más de 20 soldados para llegar a una puerta de hierro, que esa puerta estaba cerrada. ¿Cómo la iban a abrir? Mas sin embargo el Señor dice que abrió la puerta, se abrió sola. Gloria a Dios. Entonces Pedro, contando todas estas maravillas, este hombre Juan Marcos empezó a escuchar y empezó a escuchar. Y entonces él, siendo un cristiano acomodado, siendo un cristiano que ahí mismo en la iglesia la tenía en la casa, empezó a sentir algo en su corazón. Empezó a decir: a mí me gustaría un día poder ir con Pedro o poder ir con alguno de los hermanos y poder yo venir a mi casa a contarle a mi mamá las maravillas que hace Dios en la vida de las personas, y por qué no que haga maravillas también en mi vida. Juan Marcos empezó a sentir esa necesidad de ir a predicar, de ir aquí, de ir allá, pero no se olvide que era un chiquito de mami y de papi. Él estaba en su casa tranquilo, acomodado, tenían dinero. Él sintió la necesidad. Vamos a ver qué ocurrió con este hombre Juan Marcos. Dice ahí mismo el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el verso 4. Vaya ahí. Hechos capítulo 13, el verso 4. Ese capítulo 13 tiene un título. Dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Oiga, y esos viajes de Pablo, hermano, esos viajes eran de 2 años. Eran viajes en donde él viajaba por todo Chipre, por todo Seleucia, por todas las regiones. Se montaba en un barco, se bajaba, se montaba en otro, a caballo, en camello. Ese hombre era incansable, hermano. Los viajes de Pablo duraban 2 años. Dice el capítulo 13, en el verso 4: ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Este trecho es largo, de Seleucia a Chipre. Y llegados a Salamina, estamos hablando de 3 ciudades ya, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este hombre Juan Marcos, un día tanto le dijo a Bernabé y a Saulo: yo quisiera ir con ustedes a esta gira. Yo quisiera empezar a conocer de esto. Y empezó a viajar con Pablo y con Bernabé. Pero como le digo, estos viajes duraban 2 años. Dese cuenta que dice que predicaban en las sinagogas. Y las sinagogas de los judíos se predicaban solo los sábados, el día del sabbat. Entonces fueron varios sábados que él estuvo con ellos. Pero llegó un momento en que empezó a hacerle falta la casa. Llegó un momento en que este Juan Marcos empezó a extrañar tal vez que la mamá lo chineaba, que el almuercito a las 12, que el desayuno a la hora que era, que la cena en el momento que era, porque con Pablo la cosa no era así. Era comer lo que hubiera, donde fuera, navegar de un lado para otro, a veces perderse las horas de comida. Y este muchacho empezó a sentir el ácido, hermano. Empezó a sentir que la cosa no era fácil. Vea lo que pasa en el verso 13, de ahí mismo.
13:13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, ahí van en otro barco, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué dice ahí? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan no aguantó el viaje. Juan dijo, no, yo creo que esto no es para mí. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado en esa posición. En algún momento hemos estado en la iglesia y se nos olvida por qué vinimos a la iglesia. Yo recuerdo que yo busqué de la iglesia porque ya el licor me estaba matando. El licor y las drogas me tenían destruido. Y yo busqué la iglesia porque ya no tenía otra escapatoria. O buscaba de Dios o me moría. Pero en su gran misericordia, Dios empezó no solamente a restaurarme, a limpiarme y a cambiarme, sino que yo empecé a ver que un predicador predicaba de una manera, que otro predicador predicaba de otro, que un hermano cantaba muy bonito, y yo dije, yo quisiera también hacerlo. Yo también quisiera un día poder predicar, un día poder cantar, un día poder servirle al Señor. Y cuando usted empieza a servirle al Señor, hermano, empieza a haber un problema. Usted empieza a ver problemas en la iglesia. Esto es cierto, hermano, que usted no diga amén. Cuando usted empieza a servirle al Señor, usted empieza a ver problemas en la iglesia, problemas en la casa, se levanta el diablo de una manera. No sé si a usted le ha pasado que empieza usted a tratar de hacer las cosas bien para Dios y llega usted a la casa y la esposa está enojadísima. Usted solo metido ahí en la iglesia. O al revés, el esposo no deja ni llegar a la esposa a la iglesia, le pone trabas para un lado, para el otro, con tal de que no vaya. Conocí un hermano que se llamaba hermano, y ese hermano, con tal de que la esposa no fuera a la iglesia, le decía, vos de aquí no te vas hasta que no me palmies unas tortillas. Y esa pobre señora llegaba al amén, y muchas veces llegaba a llorar a la iglesia, y decía, yo quisiera haber estado aquí temprano, pero mi esposo me puso a palmear tortillas y no me dejaba venir. Hermano, y se nos olvida por qué buscamos de Dios. Este hombre, Juan, de apodo Marcos, se motivó oyendo a Pedro y dijo, yo quisiera ver estos milagros, yo quisiera servirle a Dios. Y entonces se embarcó con Bernabé y con Pablo en un viaje misionero. Pero a medio camino el hombre dijo, no, esto está muy duro. La verdad que yo allá en mi casa no me hace falta nada. Allá en mi casa, es más, llega a la iglesia y se congrega ahí mismo en la casa. No necesito ni salir a la iglesia, porque los hermanitos llegan ahí y ahí mismo escucho palabra. ¿Quién me tenía a mí andando en esto? ¿Alguna vez ha pensado usted? ¿Quién me tenía a mí? Tal vez la esposa cuando llega y encuentra al esposo hecho un diablo. ¿Quién me tenía a mí yendo a la iglesia? Si yo hubiera sabido, no hubiera venido. Si hubiera sabido que mi esposo se iba a poner así, mejor no vengo. O el esposo con la esposa, porque también se da ese caso. Y entonces este hombre, hermano, llegó el momento en que dijo, yo mejor me voy para Jerusalén, allá yo estaría tranquilo, allá yo estuviera calmado. Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 15, ahí mismo, en el libro de Hechos, sigue avanzando un poquito. En el capítulo 15, el verso 37, no, más bien un poquito más antes, desde el verso 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, oiga lo que le dijo, volvamos a visitar a los hermanos, ¿en dónde? En todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Ven? Era otro viaje de 2 años. Era otro viaje de 2 años. Pablo le está diciendo a Bernabé, ya es hora de que volvamos a visitar a todos los hermanos. Pero anterior a esto se me estaba escapando. Se me está escapando una pequeña cosa. Antes de esto, me imagino que Pablo había llegado a la casa de María, la madre de Juan, y había empezado a contar, viera, anduvimos predicando por aquí, anduvimos predicando por allá. Hubo un momento en que nos apedrearon, y así apedreados nos acudimos y seguimos predicando, y el Señor nos protegió y el Señor nos cuidó, porque si no nos hubieran matado. Y Juan Marcos escuchando y diciendo, y yo me devolvieron. Qué cobarde que fui. Porque esa es otra, hermano. El diablo empieza a poner en tu mente el abandonar la iglesia,
no sigas adelante, que sí que el otro. Y cuando te salís, empieza a acusarte, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Ahora no vales nada, ahora no sos nadie, perdiste el ministerio que te estaban dando, tal vez estabas cantando y ahora te van a sentar, tal vez estabas predicando, ahora vas a tener que esperar, porque así es el diablo de cochino, y que el Señor lo reprenda, hermano. Amén, gloria a Dios. Te hace que perder la bendición y después te la está sacando en cara también. Y entonces Juan Marcos dijo, yo la verdad que fui muy cobarde, yo la verdad que no me tuve que haber devuelto, pero oyó que dijo, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos, en esta sí no me les devuelvo, en esta sí que yo voy a ir y voy a portarme como un valiente. ¿Y sabe qué ocurrió? Vea lo que dice el verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo era de una sola palabra, hermano. Ese hombre era serio, muy estricto. Sí, señor. Este hombre le dijo a Bernabé, Bernabé, a mí no me parece que este muchachito vaya con nosotros porque vea lo que hizo. Este nos dejó botados, este se fue. Yo después, ¿qué explicaciones le doy a la mamá de este muchacho si le hubiera pasado algo en el camino? No, Bernabé, yo no quiero llevar, porque conmigo solamente valientes. Conmigo yo quiero andar solo con gente valiente. Este muchacho es muy cobarde, mejor no lo llevo. Oiga, dice la palabra, verso 38, pero a Pablo dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Vea esto. Fue un pleito lo que tuvieron Bernabé y Pablo. Dijeron, usted lo quiere llevar y yo no. Si usted quiere, se va usted con él, porque yo me voy solo, dijo Pablo. Si usted quiere, váyase usted. Y se separaron, hermano. Hubo un desacuerdo tremendo. ¿Qué dice el verso 39? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a quién, oiga bien ese nombre, escogió a Silas, porque conmigo solo valientes. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vea la diferencia de algo. ¿Salió encomendado por quién? Hermanos. ¿Por los hermanos o por el Espíritu Santo? La gracia del Señor. La primera vez, ¿por quién fue encomendado? Por el Espíritu Santo. La primera vez, pues, él salió en el nombre del Espíritu Santo. Y ahora salió encomendado por los hermanos. Vea la diferencia. Va a ver lo que le va a pasar a Pablo. Bernabé agarró a Marquitos y le dijo, vámonos, hijo. Yo sí creo que tú vas a triunfar en este camino. Yo sí creo que un error lo tiene cualquiera. Yo sí creo que puede salir adelante. Pablo dice que no, que Dios lo acompañe. Salió Pablo y se fue, encomendado por los hermanos, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a ver qué ocurre con Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Gloria al Señor. ¿Se ha sentido identificado, hermano? Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí desde pequeño mi mamá me rechazó. Viera que yo cuando veo a una mujer maltratando a un niño me da cólera. Porque mi mamá a mí me rechazó desde muy pequeño. Y en algunas ocasiones me dijo palabras muy fuertes como, mejor hubiera tenido un rollo de alambre de púas que a usted. Porque con un rollo de alambre de púas se hubiera acercado un lote, pero con usted no, usted es un esto y un el otro. ¿Y se ha identificado alguno aquí? ¿Alguna vez un padre o una madre los maltrató a tal extremo? ¿Un hermano, una hermana? Yo sí. Dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 11. Oiga lo que manda a decir Pablo a la iglesia. Pablo cayó preso. Silas, ¿sabe qué se hizo Silas? La rayó y dijo, esto no es conmigo, y lo dejó botado. Y Pablo manda a decir a la iglesia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo.
porque me es útil para el ministerio. Ahora sí es útil el muchacho. Anteriormente, ¿qué dijo? Yo con este no voy, este es un cobarde. No, este se nos devolvió. Si usted quiere, váyase usted con él. Yo la verdad que no lo ocupo. Y ahora está preso Pablo, porque fue encomendado por los hermanos, no por el Espíritu Santo. Ahora está preso y le manda a decir a la iglesia: solo Lucas está aquí conmigo, pero hágame un favor, dígale a Marcos que venga, porque me es útil para el ministerio. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted si a usted lo hubieran rechazado? Si un pastor le dice que usted no sirve para nada, o alguna persona lo quiere botar de su ministerio, y que luego esa misma persona lo mande a llamar: venga, estoy en la cárcel, estoy atribulado, estoy con problemas, venga, ayúdeme. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que sacaríamos nuestra humanidad, porque somos humanos, hermanos. Sacaríamos nuestra humanidad y diríamos: no, él se lo buscó. Tiene resentido. Claro. En lo natural. Sí. Claro. Él se lo buscó. No dijo que yo no le serví. Y ahora me manda a llamar. Mire, hermano, qué lindo es ser hijo de no Dios. Quiso. Y ahora que no quiero, él quiere. Qué lindo es ser hijo de Dios, hermano. Porque el hijo de Dios tiene que ser humilde. El hijo de Dios tiene que ser sumiso. Dice que debemos que parecernos a Cristo. A Cristo lo abofetearon, lo escupieron, le sembraron una corona de espinas, y lo único que decía era: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasaría con Juan Marcos? Pablo diciendo: solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe por qué le era útil? Porque Pablo estaba prisionero, y ahí, estando en prisión, empezó a escribir estas cartas. Empezó a escribir la primera carta a los Corintios, y le decía a Marcos: Marcos, venga, hágame un favor, vaya allá donde los Corintios, hágase ese viaje hasta allá, y vaya, llévemeles esta carta. Y llegaba Juan Marcos a los Corintios: hermanos Corintios, así manda a decir el apóstol Pablo, y le leía la carta. Vaya a Roma, vaya Juan Marcos a Roma, llévemele esta carta a mis hermanos que están en Roma. Vaya a Tesalónica, vaya a Corinto, vaya a Efesio. Juan Marcos se convirtió en el mensajero de Pablo. ¿Sabe qué llegó a decir Pablo? Colosenses 4:10, vaya ahí. Colosenses 4:10. Gloria al Señor. El libro de Colosenses, capítulo 4, verso 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Estaba con un compañero de prisiones llamado Aristarco. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros recibirle. Oiga cómo está hablando Pablo ahora de Marcos. Mis únicos allegados, mis únicas dos personas que están conmigo, porque ya Lucas seguro se había ido, porque dice: Aristarco es mi compañero de prisiones, y este no se va porque está aquí conmigo, prisionero. Este no se ha ido porque está aquí, preso conmigo, por eso este está aquí. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, al cual habíais recibido, ¿qué? Mandamiento. Si llega donde ustedes, recíbanmelo como que fuera yo. Cuando llega Marquitos, ahí viene el enviado de Pablo: chinemen a este muchacho, no es que es lo único que me queda, es lo único que tengo, es el único que va y viene, y en cualquier momento me lo pueden agarrar. Por favor, si llega, no dude usted en servirme una cartamalito con cafecito, por favor. Amén, gloria a Dios. Chinémen a este muchacho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Sabe cómo lo terminó llamando Pablo? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13.
Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Oiga cómo lo llamó Pablo al final de sus días. Manda a decir: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Un hombre al que le dijeron: usted no sirve para nada. Un hombre al que le dijeron: yo con cobardes no ando. Un hombre que se devolvió porque sintió que no podía. Hoy es llamado por el apóstol Pablo mi hijo Marcos. Aleluya. Ahí mismo en el versículo 24 de Filemón, no lo busquen, nada más se lo voy a leer. En Filemón, eso es un solo capítulo y tiene el verso 24. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas son mis colaboradores. Encabeza la lista Marcos. Ahora le voy a contar un último secreto, porque en esta tarde yo no le quiero predicar mucho, hermano. Yo quiero que usted se vaya con una palabra bien guardada en su corazón, sabiendo que todas las personas en el Señor somos importantes, y que a veces es importante que dejemos nuestro ego, nuestro orgullo. Como decía mi hermano, cuando sienta usted el cosquilleo del orgullo que se le va subiendo, saque el cajón de limpiar zapatos. Eso hacía un pastor, dice. Dice que había un pastor allá que era limpiador de zapatos, y cuando sentía que el orgullo se le empezaba a montar, iba y sacaba su cajoncito de luchar zapatos y decía: de aquí me sacó el Señor. Un día, cuando mataron a Pablo y cuando mataron a Pedro, porque Pedro también ayudó, Pedro también enviaba cartas con Marcos. Él se convirtió en el mensajero de Pablo y de Pedro. Y un día, cuando ya murieron Pedro y cuando murió Pablo, Marcos quedó con todas aquellas cartas que habían escrito ellos, y el Espíritu Santo vino sobre este hombre llamado Juan, de apodo Marcos, y escribió esto, hermano. Aleluya. El Evangelio según San Marcos. Este hombre es del que hemos estado hablando. Un hombre llamado Juan, de apodo Marcos. Aleluya. Póngase sobre sus pies, hermano. Hombres como estos son los que hay que imitar, hermano. Siga siempre el buen ejemplo usted. Y por más que le digan, y por más que le hagan, y por más que lo insulten, y por más que su esposo se ponga en contra, y por más que su esposa se ponga en contra, y por más que sus hijos se pongan en contra, y por más que sus compañeros de trabajo se pongan en contra, y todo lo tenga usted en contra, siga diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor, porque las cosas se llaman como son, aunque no fueran. Amén. Gloria al Señor. Mi hermano Felipe queda con ustedes. Que el Señor les bendiga. Bien, hermano, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El día jueves estamos, hermano, arrancando campaña. Ese día vamos a estar orando por toda la niñez, ¿verdad? Por los hogares, por las familias. Y vamos a estar orando por nuestra comunidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y que Dios obre, ¿verdad? Y opere, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. La conquista de la comunidad, los habitantes de Carpio. Gloria sea el nombre del Señor. Los habitantes de la pequeña gran ciudad que se vuelvan a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Jueves, viernes, sábado, 7 de la noche, hermano, en adelante.